y color, además con decisiones como la del juez Lijo, que hoy en la Argentina no creo que haya nadie vinculado al derecho que esté en condiciones de defender. Creo que es una vergüenza el contenido y la forma, porque si desde el 2009 a la fecha la causa sigue su curso, no hubo interferencia, no veo por qué la razón de la detención, sino simplemente perseguir a la oposición, aleccionar políticamente. Es un mensaje aleccionador, atemorizador para todos los miembros de la oposición en cualquier lugar en que les toque desenvolverse, y además me parece realmente oprobioso, indignante el show mediático, el reality show que se filma con una cámara que está consentida o emitida desde el Poder Oficial. Hoy ya tendrían que estar renunciando quienes fueron responsables de esa burla a la justicia y al pueblo argentino. ¿Delía sigue con nosotros? Sí, acá estoy. Sí, una consulta para cerrar con usted este tema. ¿Usted cree que como, creo que lo dijo Aníbal Fernández, ya es tiempo que hay muchos que están haciendo, voy a utilizar la palabra, los tontos, y que tendrían que tener más apoyo a aquellos que están siendo condenados o llevados a la cárcel por la justicia, más apoyo de la oposición? Yo hoy tengo que agradecer prácticamente a todo el campo nacional y popular que ha salido en mi defensa, a todos los compañeros del kirchnerismo que indudablemente han tenido posiciones públicas, que me acompañaron en el juicio, a Daniel Catalano de la CTA, a los compañeros de la CTA que nos acompañaron en el juicio, a los compañeros del FIP, del Frente de Izquierda, al diputado Castillo, una innumerable cantidad de gente que ahora me parece que todos los sectores del pueblo tenemos que ir creciendo en unidad, en coordinación, en organización, para enfrentar un tiempo de represión y de imposición de los dictados de la oligarquía, así de manera contundente, por la vía pacífica, no violenta, profundamente no violenta, pero firme en la calle, lo mismo que hicimos en los 90. Acá ustedes tienen en el estudio a uno de los más grandes luchadores de los 90, una de las referencias más altas, que es el compañero Hugo Yasky, ¿no?, a quien yo aprovecho para saludar y darle todo mi reconocimiento. Bueno, ahí le están dando un abrazo, Yasky. Bueno, muchas gracias, Delía, por esta participación. No, el agradecido soy yo por la posibilidad. Seguimos conversando este tema. Vamos a preguntarle ahora sí a Monerzán, que sigue allí con nuestro móvil. Yasky decía recién algo que mucha gente se lo ha escuchado, una suerte de show que hay con cada una de estas detenciones. Las cámaras, hacerlo en público, este show de el casco, el chaleco antibalas, las fotografías, las filmaciones. ¿No cree de alguna manera que más allá de la justicia o no de una detención, no se degrada también un poco la justicia con este tema? Hay un abaratamiento cultural en el mundo y también en la Argentina que hace que para mí sea muy difícil, 58 años después de haberme recibido de abogado, de entender este tipo de cosas. Por supuesto que las repudio, pero parecería que lo que no está en el show no existiera como tema profundo. Y entonces el show termina, ojo, algunos programas de televisión que dicen vincularse con el tema político, también juegan a ese tipo de circunstancias. Entonces, creo que lo que la Argentina se tiene que replantear es reformas del Código Procesal Penal, sin ninguna duda siendo más enérgicos respecto del funcionariado público, que es el que recibe el dinero del pueblo. Reformas al Código Penal para que haya alguna
simetría entre un delito. Bueno, estamos justo con un problema en el móvil. Sí. Yasky, Yo tengo una pregunta para usted. ¿Considera que la justicia está desprestigiada y por eso es el rápido avance? Yo creo que la justicia, vamos a decir, que los jueces que están a cargo de estas causas, para no generalizar, perdieron absolutamente imparcialidad. Creo que están en parte presionadas, en parte direccionadas por el poder político, por la Casa Rosada, y en parte también actuando como para cubrirse las espaldas. Hemos conocido versiones de la justificación, por ejemplo, del juez Lijo y de algunos otros respecto de su accionar actuar, con lo cual uno se pregunta hasta dónde esta justicia, de la forma que está actuando, no está debilitando el Estado de Derecho, porque tiene que haber independencia de los poderes y porque no se puede aceptar que los jueces actúen como ejecutores de una persecución política que cambia los tiempos según los gobiernos van pasando, porque está claro que estos mismos jueces actuaban de distinta manera durante el gobierno anterior. Ahora nos comunicamos con Moner Sanz, hubo un pequeño corte. Doctor Moner Sanz, ¿usted cree, porque ahora la gran pregunta, o por lo menos la incógnita, tiene que ver con qué va a ocurrir con la expresidenta? Yo quería redondearlo así. Lo escucho. Por lo pronto yo quiero decir por trayectoria personal que esta mañana quise ratificar si era exacto que hubiera ingresado con pedido de juicio político en el Consejo de la Magistratura sendos reproches al juez Lijo y al juez Rafecas. Puedo decir que es exacto porque he concurrido donde había que concurrir, porque sigo predicando seriedad. En segundo lugar, con la lógica del juez Lijo, Cristina Elizabeth Fernández de Kirchner podría tener algún sofocón. Yo creo que, sin embargo, es menester tener en cuenta cómo va a resolverse el tema inicial, es decir, el dólar futuro, y las demás otras causas. Personalmente yo estuve siempre militando contra la corrupción y contra la impunidad absoluta en la Argentina, y de pronto entonces me siento desubicado frente a este fervor novedoso que algunos pocos camaristas y fiscales, el caso de Stornelli, el caso de Federico Delgado, el caso del juez de Cámara Irursun, son rescatables, mientras otros son muy opinables. Yo no puedo estar en la cabeza de cada uno para saber si están haciendo obediencia debida o convicción en este momento. Pero de cualquier manera, el mensaje que queda hacia afuera es un mensaje equívoco. Aún cuando fulano y mengano, fíjese que yo a Debido fue el primero que lo acusé penalmente, a Vudú también, de manera, en el caso Chicone también, de manera que tengo cierto desagrado del cómo de las cosas cuando explotan las cosas. Es decir, hubiera preferido una cosa mucho más severa, rígida y oportuna sobre todo, ¿no? Moner Sanz, muchas gracias por esta comunicación con Crónica allí desde el móvil. Yasky, ¿usted cree de alguna manera que de pronto ahora se va a ir contra Cristina Fernández de Kirchner? Yo creo que el gobierno necesita imperiosamente esta persecución, porque es claro que se persigue a quienes formaron parte del espacio político que salió mejor parado de la elección. Los que perdieron apenas por 2 puntos son los que están perseguidos. Los que fueron derrotados gozan
de todo el cariño de parte del gobierno, me refiero los que fueron derrotados del lado de nuestra fuerza, digamos. Por otro lado, creo que el gobierno necesita tapar hechos que son agraviantes para los intereses de los jubilados. Necesita tapar algo que usted, fíjese, no forma, o por lo menos forma parte de la tapa de algunos pocos diarios, que va a haber un recorte a las jubilaciones y a los que cobran la mínima. Necesita tapar la reforma laboral. Necesita tapar que quieren ir a una paritaria con el sector público poniendo el salario a 10 puntos por lo menos de la inflación. Todo esto le viene como anillo al dedo porque estamos discutiendo desde que terminaron las elecciones a la fecha, uno tras otro, estos casos de verdadera cacería que han desatado contra opositores o contra luchadores sociales, porque la verdad que la causa contra Delía forma parte de un episodio. Yo fui de alguna manera partícipe, estuvimos en la boca en ese momento tan difícil después del asesinato de un compañero militante y creo que son actos que le sirven, vuelvo a decir, para poner otra agenda que no es la agenda profunda que tendríamos que estar discutiendo hoy, los jubilados, los trabajadores, los sectores populares. Ya para terminar y cerrar el tema, Yasky, ya aprovechando que está usted aquí, justamente usted mencionó la reforma laboral. ¿Usted cree que lo que se conoce de la reforma laboral va a pasar así como está por el Congreso? Yo creo que no puede pasar. Creo que si esa reforma laboral pasa, volvemos al año 1930, antes de Perón, a plena época de lo que nosotros llamamos esa década infame, a lo que describió también Disciplina en su momento. Creo que es imposible que pase y creo que las centrales de los trabajadores tenemos una tarea indelegable y es hacernos cargo de la defensa de los trabajadores y trabajadoras de este país, que si esa reforma pasa quedarían absolutamente desvalidos. Yasky, muchas gracias por su presencia. Gracias a usted. Aquí en Crónica. Vamos ahora a más noticias. Con más noticias, así es. Reiteramos. Cayó el otro asesino de Abril Bogado.